Ya, buenos días. Vamos a continuar con lo que estamos estudiando. Bueno, desde ayer estamos estudiando economía abierta. Ayer hemos estudiado balanza de pagos y mercado de divisas. ¿Ya? Hoy vamos a estudiar cómo se determina. Bueno, ayer estudiamos esto, ¿no? ¿Cómo se determina el tipo de cambio? Bueno, hay dos maneras de determinar el tipo de cambio: en un mercado libre y en un mercado intervenido. En un mercado libre, la oferta y demanda de divisas determinan el tipo de cambio. En un mercado libre, el tipo de cambio se deprecia o se aprecia. Se deprecia cuando cada vez, por ejemplo, damos más bolivianos por dólar. El boliviano se está depreciando y el dólar se está apreciando. La otra manera, cómo se determina el tipo de cambio, es en un mercado intervenido. Y en un mercado intervenido, o también conocida como sistemas de tipo de cambio fijo o fluctuación sucia, el Estado, a través del Banco Central, interviene para determinar el tipo de cambio. En un mercado intervenido hablamos de devaluación o revaluación. ¿Ya? Hemos visto que ayer la balanza de pagos tiene dos componentes. Ayer vimos, voy a compartir esto muy rápidamente, aunque no, bueno, ya. Entonces, ayer vimos esto, la balanza de pagos, que la balanza de pagos tiene dos componentes: la balanza cuenta corriente, que a su vez tiene dos componentes: balanza comercial y la balanza de servicios, y la balanza cuenta capitales. ¿Ya? Hemos visto que existen dos movimientos de capital autónomos que no dependen de la evolución de la balanza de pagos. ¿Quiénes hacen estos movimientos? Los particulares, familias y empresas, ¿no? A las familias y empresas, agentes económicos privados, particulares, no les interesa si la balanza de pagos presenta déficit o superávit. Hay dos tipos de movimientos: inversión directa, cuando un extranjero compra una empresa nacional, e inversión extranjera, cuando un extranjero compra acciones, bonos o títulos de empresas nacionales. Y créditos, ¿no?, recibidos por el gobierno. Movimientos de capital acomodantes dependen de la evolución de la... Bueno, esto ya vimos, entonces voy a ir rápido en esto. El mercado de divisas es el mercado donde se intercambian las monedas de los diferentes países. Dos maneras de tener tipo de cambio: en un mercado intervenido o mercado libre, ¿no? Ya vimos esto ayer. Entonces, ¿cómo se determina el tipo de cambio al contado, y cómo se determina el tipo de cambio en un mercado intervenido y en un mercado libre? ¿Ya? Bueno, las empresas obtienen, bueno, ¿quiénes ofertan divisas? Los exportadores. ¿Quiénes demandan divisas? Los importadores. ¿Ya? Bueno, lo que vamos a ver ahora es la determinación. Bueno, esto ya vimos ayer, entonces. Esto vimos ayer. Ya, ahora lo que vamos a ver es la determinación. Bueno, voy a ir rápido en esto. Vamos a estudiar ahora la determinación de la renta de equilibrio en una economía abierta. ¿Ya? Bueno, la pregunta sería esta. La pregunta de examen: explique teórica, gráfica y matemáticamente la determinación del equilibrio en una economía abierta. Es economía abierta porque, además del mercado de bienes IS, del mercado del dinero LM, ahora tenemos adicionalmente la balanza de pagos. Que, como dijimos, la balanza de pagos tiene dos componentes: balanza cuenta corriente y balanza capitales. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la economía abierta está en equilibrio cuando los tres mercados, mercado de bienes, IS, mercado de dinero, LM, y la balanza de pagos estén en equilibrio. ¿Ya? Recordemos que en una economía cerrada,
la condición de equilibrio en el mercado de bienes es que la oferta agregada Y es igual a la demanda agregada. Y en una economía cerrada, la demanda agregada es igual al consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado. En una economía cerrada se consume, invierte, se produce, se consume, invierte lo que se produce al interior dentro del país. Economía cerrada. ¿Ya? En una economía abierta, ahora parte de la producción boliviana nacional se va a vender al extranjero, lo que representan las exportaciones. Eso, vista de Bolivia, representan exportaciones, vista del otro lado, del resto del mundo, representan importaciones. ¿Ya? Entonces, en el mercado de bienes, a la demanda, al consumo, a la inversión y al gasto público le vamos a aumentar más exportaciones, menos importaciones de bienes. ¿Ya? Mercado de dinero LM. Bueno, ya saben por qué se llama IS. En equilibrio, la inversión es igual al ahorro. La inversión de las empresas es igual al ahorro de las familias. En un mercado, en una economía cerrada, LM, mercado de dinero, las familias solamente podían utilizar moneda nacional, solamente podían comprar bonos, acciones, títulos de empresas que están dentro del país. Es una economía cerrada. Ahora, en una economía abierta, las familias, las empresas van a poder comprar monedas de otros países, dólares, euros, yuans. Van a poder comprar bonos, acciones, títulos de empresas del resto del mundo. Entonces, mercado de dinero en una economía abierta. Se pueden comprar monedas de otros países, se pueden comprar bonos, acciones, títulos de otros países del resto del mundo. ¿Ya? Ahora, lo nuevo, lo realmente nuevo es la balanza de pagos. En una economía abierta, además de la curva IS y la LM, vamos a tener la balanza de pagos, que como ya dijimos, tiene dos componentes: balanza cuenta corriente y balanza cuenta capitales. Reitero, vamos a decir que el mercado, la economía abierta está en equilibrio cuando los tres mercados, mercado de bienes, IS, mercado de dinero y la balanza de pagos estén en equilibrio. Cuando las tres curvas se estén interceptando. A ver, una imagen vale más que 1000 palabras, por eso me voy a ir un poco más adelante, pero vamos a volver sobre esto. Por ejemplo, esta es una situación de equilibrio. Entonces, este es equilibrio de una economía. Entonces, este es equilibrio de una economía abierta. Las tres curvas, fíjense, las tres curvas, la curva IS, LM y la balanza de pagos se están interceptando. ¿Ya? Este es equilibrio de una economía abierta con sistemas de tipo de cambio libre o flexible. Entonces, equilibrio de una economía abierta. Cuando los tres mercados, mercado de bienes, mercado de dinero LM y la balanza de pagos se están interceptando. Esto es con sistemas de tipo de cambio flexible o mercado libre o fluctuación limpia. ¿Cómo sabemos que es fluctuación limpia? Porque la curva de la balanza de pagos intercepta a las curvas ISLM. ¿Ya? Intercepta las curvas ISLM. Vamos a analizar cada uno de estos mercados. ISLM y balanza de pagos, pero en una economía abierta. ¿Ya? Solamente un poco para adelantarme, esta es una situación, bueno, no es equilibrio, pero esto sería una economía abierta con tipos de cambio fijo. ¿Cómo sabemos qué es tipo de cambio fijo? Porque la curva de la balanza de pagos, fíjense, no intercepta a las curvas ISLM, no intercepta. En realidad se van a ajustar y va a ir al equilibrio. Pero pues, es tipo de cambio fijo porque la curva de la balanza de pagos
no intersecta la curva ISLM. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, esos. Entonces, reitero, entonces, este es el equilibrio de la economía abierta gráficamente en un mercado libre o sistemas de tipo de cambio flexible, ¿ya? Cuando las tres curvas están interceptando, ¿ya? Muy bien. Lo que vamos a hacer es analizar cada uno de estos mercados, ¿ya? Muy bien. Bueno, ayer ya decíamos, pero voy a volver también a decir, pero bueno, a ver, entonces vamos a analizar, bueno, entonces coloquen como subtítulo, bueno, este es el sumario, el índice, si ustedes quieren. El sumario, el índice es este, ¿no? Si he hecho una explicación general, bueno, ahora vayamos por partes. Entonces coloquen subtítulo, ya vamos a título sin motivación, ¿no? Equilibrio en el mercado de bienes, subtítulo entonces. Equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, subtítulo, determinación, bueno, determinación de la senda en una economía abierta. Bueno, solamente, bueno, subtítulo, introducción, motivación y metacognición. Bueno, en metacognición, como ya es de costumbre, ustedes van a completar la matriz SQA. Van a responder a la pregunta, ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender sobre determinación de equilibrio en una economía abierta? ¿Ya? Entonces, a ver, en una palabra, la introducción, en una palabra, vamos a hablar de equilibrio y vamos a decir que existe equilibrio de la economía abierta cuando los tres mercados, mercado de bienes y es mercado de dinero, LM, mercado de dinero, LM, y otro más, cuando la otra curva ya, ese es el punto de equilibrio. Pues, es el equilibrio, o decimos que es el equilibrio en una economía abierta. En una economía abierta con tipos de cambio flexible. Ya, lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de estos mercados. Vamos a analizar cada uno de estos mercados. Entonces, subtítulo 2, equilibrio en el mercado de bienes. En el mercado de bienes. Curva y esta. Ya, curva y esta. En una economía cerrada, bueno, ayer decíamos también, lo voy a explicar en una economía cerrada, existe equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Es una economía cerrada. En una economía abierta,
Ahora, en una economía abierta, parte de la producción nacional se vende al resto del mundo, lo que representan las exportaciones. ¿Ya? En una economía abierta, parte de lo que se consume en el país se compra del resto del mundo, lo que representan las importaciones. Entonces, en una economía abierta, el mercado está en equilibrio, el mercado de bienes, cuando Y es igual a la demanda agregada, que a su vez tiene como componentes el consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones de bienes. Exportaciones menos importaciones de bienes. Ahora, vamos a decir entonces que la suma del consumo más la inversión más el gasto público se denomina Z. ¿Y qué es Z? Z es absorción interna. Lo que se consume invierte dentro del país. Absorción interna. Absorción interna. ¿Ya? Entonces, en equilibrio, bueno, Y oferta. Las importaciones están en el lado derecho con signo positivo. Si cambia de la hora, cambia de signo. Entonces, ¿igual a qué? Igual a Z más las exportaciones. Entonces, en equilibrio, Y es igual a las importaciones, igual a Z más exportaciones. Ya, bueno, a ver, entonces vayamos por partes, ¿ya? Bueno, determinación. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que hay dos economías, la estudiada y la del resto del mundo. La primera es pequeña con relación a la segunda, por lo que sus niveles de actividad económica, precios, producción y empleo no afectan a las variables del resto del mundo. ¿Ya? Vamos a suponer también que no hay movimientos, vamos a suponer que no hay movimientos de factores productivos. ¿Ya? Entonces, primer supuesto, existen dos economías, la estudiada y la del resto del mundo. La primera es pequeña con relación a la segunda. ¿Ya? Lo que significa que la producción y el empleo de la economía pequeña no afecta a la del resto del mundo. Segundo supuesto, no hay movimiento de factores productivos. No hay movimiento de factores productivos. ¿Ya? Los factores trabajo y capital no se movilizan. Segundo supuesto, cada economía tiene su propia unidad monetaria y las monedas de los diferentes países se intercambian a un precio, al tipo de cambio. Ustedes ya saben qué es el tipo de cambio, el número de unidades monetarias de un país que hay que entregar a cambio de una moneda extranjera. 6.96 bolivianos por dólar, 17 pesos mexicanos por dólar, es el tipo de cambio. ¿Ya? Vamos a definir la relación real de intercambio como la relación, a ver, P mayúscula es el nivel de precios doméstico o nacional. P asterisco es el precio del resto del mundo. Y E es el tipo de cambio. ¿Ya? Es el tipo de cambio. Les decía, subtítulo, coloquen equilibrio en el mercado de bienes. Equilibrio en el mercado de bienes. Y el sector externo altera las condiciones de equilibrio del mercado de bienes. Por una parte, algunos bienes serán demandados del resto del mundo, lo que se presentan las exportaciones.
exportaciones. Y por otra parte, algunos de los bienes demandados por el país serán producidos en el resto del mundo, lo que representan las importaciones. Entonces, en equilibrio, como ustedes saben, en equilibrio Y va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Hemos añadido las exportaciones y las importaciones de bienes, porque parte de la producción se vende al resto del mundo, se exporta. Parte de lo que se consume en el país se importa, se compra del resto del mundo. ¿Ya? Entonces, acá está lo que estaba escribiendo en la pizarrón. Entonces, consumo más inversión más gasto público se llama absorción interna, Z. Entonces, en equilibrio, la producción y las importaciones, en equilibrio, la producción y las importaciones, en equilibrio, la producción y las importaciones satisfarán la demanda de bienes por parte de los residentes del país, absorción interna, más la demanda de bienes nacionales por parte del resto del mundo. En equilibrio, Y más importaciones tiene que ser igual a Z más exportaciones. ¿Ya? Ahora, ¿de qué? Bueno, y esto alternativamente lo podemos representar como continuamos con aquello. ¿Ya? Entonces, ¿y a qué va a ser igual? Y va a ser igual, entonces, a Z más exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Ahora, aparecen dos nuevas variables. ¿Cuáles son las dos nuevas variables? Exportaciones e importaciones. Ahora nos vamos a preguntar de qué variables dependen las nuevas variables, exportaciones e importaciones. Las nuevas variables son exportaciones e importaciones de bienes. ¿De qué dependen las nuevas variables? Y las nuevas variables son exportaciones e importaciones. Bueno, las exportaciones dependen del tipo de cambio real. Las exportaciones dependen del tipo de cambio real. E por P asterisco dividido entre P. Recordemos, E es el tipo de cambio. P asterisco es el precio del resto del mundo. P mayúscula es precio doméstico o nacional. Entonces, las exportaciones dependen del tipo de cambio real, porque estamos dividiendo entre nivel de precios. Y las exportaciones dependen del ingreso del resto del mundo. Entonces, las exportaciones X dependen del tipo de cambio real y del ingreso del resto del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera depende? Cuando sube el tipo de cambio real, aumentan las exportaciones. A ver, Manuel Rosales, ingreso del resto del mundo, ya está listo. Causa. Si aumenta el ingreso del resto del mundo, a ver, si aumenta el ingreso de los estadounidenses, de los alemanes, ¿qué ocurre con nuestras exportaciones? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan, ¿no? Aumentan. Muy bien. Entonces, si aumenta el ingreso del resto del mundo y asterisco, aumentan las exportaciones. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Bueno, las exportaciones crecerán con el tipo de cambio real. Las exportaciones crecerán con el tipo de cambio real y con el ingreso o la renta del resto del mundo. Por eso crecen. Las exportaciones crecerán con el tipo de cambio. Por eso la derivada de las exportaciones con respecto
al tipo de cambio real es mayor que cero. ¿Ya? ¿Qué ocurre con las exportaciones con relación al ingreso del resto del mundo? Si aumenta el ingreso del resto del mundo, nos conviene, porque nos van a comprar más, van a aumentar nuestras exportaciones. Entonces, significa que la derivada de las exportaciones con respecto al ingreso del resto del mundo es mayor que cero. Entonces, en resumen, las exportaciones, ¿de qué dependen? Bueno, recapitulando, ¿de qué dependen las exportaciones? Las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso del resto del mundo. Si aumenta el tipo de cambio real, aumentan las exportaciones. Si aumenta el ingreso del resto del mundo, ya asterisco, aumentan las exportaciones. Por eso las exportaciones crecerán con el tipo de cambio y con el ingreso del resto del mundo. ¿Ya? Muy bien, eso es. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, ya sabemos que las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso del resto del mundo. Ahora, la otra variable, las importaciones, N. Las importaciones también dependen del tipo de cambio real y del ingreso doméstico. Las importaciones dependen del tipo de cambio real. Las importaciones dependen del tipo de cambio real y de Y. Y es el ingreso doméstico nacional. A ver, para entender esto, a ver, bolivianas, si aumenta su ingreso, no solamente van a comprar bienes nacionales, también van a comprar bienes importados. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta el ingreso del resto, cuando aumenta su ingreso doméstico, los bolivianas van a comprar no solamente productos nacionales, también van a comprar productos importados. Entonces, acá está. Ahora, si sube el tipo de cambio real, las importaciones disminuyen. Si aumenta el ingreso doméstico nacional, aumentan las importaciones. Entonces, las importaciones decrecerán con el tipo de cambio real, menor que cero, y crecerán con el ingreso del resto del mundo. ¿Ya? Ahora, entonces, ya sabemos, recapitulando, en equilibrio, en el mercado de bienes, Y es igual a Z, y Z incluye exportaciones, consumo, inversión y gasto público. Y es igual a Z más exportaciones e importaciones. Nos hemos preguntado, ¿de qué dependen las nuevas variables? Las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso del resto del mundo. Las exportaciones crecen cuando aumenta el tipo de cambio real, aumentan las exportaciones. Cuando aumenta el ingreso del resto del mundo, aumentan las exportaciones. La otra variable, las importaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso doméstico. ¿Ya? Las importaciones disminuirán cuando aumente el tipo de cambio real. Cuando aumente el tipo de cambio real. Cuando aumenta el Y doméstico nacional, aumentan las importaciones. ¿Ya? Eso es. Ahora, entonces es esto, ¿no? La derivada de las importaciones con respecto al tipo de cambio real es menor que cero. ¿Ya? Es menor que cero. Y, bueno, en cambio, por dos puntos, la derivada de las importaciones con respecto a Y, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina?
¿Cómo se denomina? Proposición marginal A. En una economía cerrada, cualquier incremento en el ingreso se destina a comprar bienes nacionales o economía cerrada. En una economía abierta, parte del incremento del ingreso se destina a comprar bienes importados. Entonces, M, la derivada de M con respecto a I, ¿cómo se denomina? Proposición marginal A. Propensión marginal a importar. Propensión marginal a importar. ¿Qué porcentaje qué magnitud del incremento del ingreso se está destinando a comprar bienes nacionales? Propensión marginal a importar. Se denomina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, volvemos a escribir lo anterior. Lo siguiente es igual, en equilibrio, es igual a Z, las exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Ahora, Y es igual a Z. ¿Y Z qué incluye? La absorción interna incluye las exportaciones, no, el consumo, la inversión y el gasto público. Ahora, ¿el consumo de qué depende? Del ingreso. ¿El consumo de qué depende? Del ingreso disponible. El ingreso una vez pagados los impuestos. ¿De qué depende la inversión? De la tasa de interés. En Z están el consumo, la inversión, el gasto público. Entonces vamos a escribir Z, ¿de qué depende? Z depende del ingreso, de la tasa impositiva, de la riqueza, del tipo de cambio nominal, del precio doméstico, de la tasa de interés y del gasto público. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis son los determinantes de Z. ¿De qué depende Z? Del ingreso, de la tasa impositiva, del tipo de cambio, de los precios, de la tasa de interés y del gasto público. Ya, pues vamos a notar eso. Entonces, en Z están esas variables. Entonces, el consumo depende del nivel de ingreso. ¿Ya? Entonces, Z depende del nivel de ingreso, depende de la riqueza, también los uno. Depende también del tipo de cambio nominal, depende del nivel de precio doméstico, depende de la tasa de interés por la inversión, y depende del gasto público. Entonces, Z depende de todas las variables. Más las exportaciones. Ahora sí, me van a decir ustedes. ¿Las exportaciones de qué dependen? ¿De qué dependen las exportaciones? Las exportaciones dependen del tipo de cambio nominal, de los precios del resto del mundo, del precio doméstico y del ingreso del resto del mundo. Entonces, ¿qué son los determinantes de las exportaciones? ¿Sí? Menos las importaciones. Menos N las importaciones. Y las importaciones, hemos dicho antes, ¿de qué dependen? Díganme ustedes, ¿de qué dependen las importaciones? Muy bien, las importaciones dependen del tipo de cambio nominal, del precio del resto del mundo, precio doméstico y el ingreso doméstico. Pues sí, escriban eso. Entonces, en la relación del tipo de cambio es P sobre E, P asterisco, pero aquí es P asterisco sobre P. Es lo inverso. Es la inversa. Sí. Algunas las relaciones y otros el tipo de cambio. Ya, las importaciones M dependen del tipo de cambio nominal, del precio del resto del mundo, el precio doméstico de mayúscula y del ingreso doméstico.
escrito lo mismo, solamente hemos especificado cada variable de qué variables depende. ¿Ya? ¿De qué variables depende? Entonces es este. ¿Sí? Ya, ahora. A es la riqueza. El consumo no solamente depende del nivel de ingresos, depende de la riqueza. ¿No eso? Ahora, a ver, esas expresiones son derivadas, ¿no? Por ejemplo, primero esta, por ejemplo esta. La derivada de las exportaciones con respecto a P asterisco es mayor que cero. A ver, ¿qué significa eso? A ver, si supongamos que ustedes son exportadores de palmito, ya producen y exportan palmito. El palmito lo venden no es un dato real, pero solamente voy a inventar. Supongamos que el palmito lo venden en 10 bolivianos acá en Bolivia. Y el palmito en el resto del mundo lo pueden vender en 100. Entonces sube el precio del resto del mundo. Digamos, antes era 20, ahora es 100. Sube el precio del resto del mundo. Aumenta P asterisco. ¿Qué va a ocurrir con las exportaciones? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a aumentar. Entonces, cuando aumenta el precio del resto del mundo, aumenta el asesor. Eso es lo que está indicado. Por eso es que la derivada de las exportaciones X con respecto a P asterisco es mayor que 0. ¿Ya? Eso está indicado. A ver, otro, por ejemplo, la derivada de las importaciones M con respecto a P es mayor que 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que si sube el precio de interno, más intuitivo, derivada de X con respecto a Y asterisco, ¿positivo o negativo? La derivada de X con respecto a la derivada de Y asterisco. Positivo, ¿por qué? Porque se incrementa el ingreso del resto del mundo, van a aumentar las exportaciones, van a consumir más del resto del mundo. Claro, si aumentan, nos conviene a nosotros como exportadores de palmito, nos conviene que aumente el ingreso del resto del mundo, porque nos van a comprar más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está indicando. Esas expresiones están indicando de qué manera cada variable depende de la otra variable. ¿Ya? Anoten eso. Anoten eso. Estas dos frías. Por ejemplo, la derivada de las exportaciones con respecto a P es menor que 0. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si baja, si sube el precio doméstico, baja la exportación, ¿no? Claro, van a preferir vender al resto del mundo que vender dentro del país. ¿Sí? Y eso de la derivada de Z respecto al ingreso doméstico, dice que está entre 1 y 0. Sí. Entre 0 y 1. Claro, es Z. En Z está el consumo, la proporción marginal al consumo y la proporción marginal al ahorro. Z es igual a consumo más depreciación. Las familias su ingreso la destinan al consumo o al ahorro, que se ahorra seguir invierno. Es cierto, las familias de elevados niveles de ingreso consumen más. Existe relación positiva. Pero ¿quiénes? Pregunto. Las familias de elevados o de bajos niveles de ingreso destinan casi todo su ingreso al consumo.
¿Quiénes destinan más? al consumo. Sí. Las familias de bajos o de bajo nivel de ingreso. ¿Quiénes tienen el 100% incluso les falta todavía? De bajo nivel de ingreso. ¿Sí? Entonces, a ver, aumenta el nivel de ingreso, aumenta el consumo. Las familias que consumen más son las familias de elevado nivel de ingreso. Es cierto. Pero, ¿quiénes destinan la mayor proporción? Casi todo incremento en el ingreso al consumo. Las familias de bajos niveles de ingreso. Porque las familias de elevados niveles de ingreso, ¿a qué van a destinar? Más al ahorro. No, porque ellos ya han cubierto sus necesidades de consumo. Ya tienen elevados niveles de ingreso. Entonces ya tienen cubiertas sus necesidades de consumo. Entonces van a destinar al ahorro. Por eso no era una buena idea que el gobierno haya dado, bueno, en realidad no es obvio, pero en realidad no es buena idea que el Estado dé subsidios a las familias de elevados niveles de ingreso, porque ellos cuando aumentan su ingreso, ellos no consumen, ellos lo ahorran. En realidad lo que el gobierno quería era reactivar la economía, reactivar la actividad económica, haciendo que las familias compren más, consumen más, pero las familias ricas, entre comillas, no consumen, lo ahorran, o sea, se lo guardan en su colchón banco, ¿no? Ya, lo que vamos, ya sabemos la condición de equilibrio del mercado de bienes. Esta es la condición de equilibrio. Esta es la condición de equilibrio del mercado de bienes. O curva IS. Mercado de bienes o curva IS.
¿Ya? Ahora, lo que vamos a demostrar es que la pendiente de la curva YC es negativa. ¿Ya? Y para mostrar que la curva YC tiene pendiente negativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar totalmente esta expresión. ¿Ya? Y para eso, atiendan esto. A ver, ¿qué es lo que queremos? Demostrar que la curva YS, a ver, ustedes ya saben, la curva YS tiene pendiente negativa. Queremos demostrar matemáticamente que la curva YS tiene pendiente negativa. Para ello, vamos a diferenciar esta expresión, la condición de equilibrio. Entonces, vamos a ver primero, observen esto. Las tres curvas IS, LM y balanza de pagos están en el plano cartesiano, tasa de interés y nivel de cero. Entonces, hay que fijarnos en esta expresión. Z, ¿de qué depende? Del ingreso y de la tasa de interés. Z depende de Y por el consumo. Z depende de Y por la tasa de, por la inversión. Ahora, las exportaciones dependen de R o de Y. Las exportaciones dependen de la tasa de interés o de Y. No. Las importaciones, ¿de qué dependen? De Y solamente, pero dependen de Y. Ya. Entonces, ahora vamos a diferenciar. Entonces, diferenciando totalmente, tenemos qué cosa. Bueno, a ver, D es el diferencial total de Y. A ver, antes, tal vez, estudiamos cuando hicimos la derivación matemática de la oferta agregada. ¿Recuerdan ustedes que el ahorro de las familias depende del nivel de ingreso y de la tasa de interés? El ahorro de las familias depende positivamente del nivel de ingreso y de la tasa de interés. ¿Quiénes pueden ahorrar? Las familias de elevados niveles de ingreso. Ahora, una cosa es poder ahorrar. Una cosa es poder ahorrar, otra cosa es querer ahorrar. Ahora, querer ahorrar depende de qué incentivos. ¿Cuándo ustedes van a ahorrar más? Cuando suba la tasa de interés. Entonces, ahora, la tasa de ahorro depende de ambas variables. Entonces, DS es diferencial total de S. El cambio total de S. El cambio total de S, ¿qué cosa es? La derivada parcial del ahorro con respecto a Y por DY. Más, es como cambio total de S. Cambio total de S. S depende de Y y de N. Entonces, diferencial total de Y es derivada de S con respecto a Y más, ¿qué cosa? Más la derivada de S con respecto a qué cosa? Con respecto a la tasa de interés por DN. Entonces, el cambio total es la suma de las derivadas parciales. Entonces, eso vamos a hacer acá. Nos va a hacer diferencial total de Y. Diferencial total de Y que va a ser igual, va a ser derivada de Z con respecto a qué cosa? Con respecto a Y. Por DY. Más qué cosa? Más derivada de Z. ¿De qué? Z de qué otra manera diferente. Derivada de Z con respecto a L por de L. ¿No? Ahora sí ya tenemos eso. Exportaciones no dependen. Las exportaciones no dependen ni de R ni de Y. Es como si fuera derivada una constante. Las importaciones dependen de Y o R. Dependen de Y. Entonces, ¿qué van a decir? Van a decir menos
la derivada de las importaciones con respecto a qué cosa, con respecto a Y por DY. ¿Sí? Y la derivada de las importaciones con respecto a Y, ¿cómo se denomina? Por mención marginal a importar. ¿Qué proporción del incremento del ingreso se destina a comprar bienes importados? ¿Sí? Muy bien, ¿qué es eso? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar DY. DY tenemos acá y DY tenemos acá. Entonces, a ver, DY. DY, voy a factorizar. En el lado izquierdo, pues va a ser 1. ¿Ya? Ahora, este es derivada de las importaciones con respecto a Y por DY. Estaba en el lado derecho, cambia al lado izquierdo, va a cambiar de 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Más la propensión marginal de importar por derivada de Y. ¿Sí? Hemos factorizado. Hemos pasado esto y hemos factorizado. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a todo esto, ¿no? Derivada de Z a todo esto. ¿Sí? Ah, no, pero de ella también tenemos, ¿no? Sí. Z también teníamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un concreto de cosas. Falta el de Ya, muy bien, eso. A ver, entonces, a ver, hagamos primero, a ver, hagamos paso 1. A ver, DY, ¿ya? Después, esto, ¿no? Va a cambiar de lado, ¿sí? Va a ser menos derivada de Z con respecto a Y por DY. Esto va a cambiar de lado, va a cambiar de signo, más derivada de M, importaciones con respecto a Y por DY, ¿sí? Igual a qué cosa? Igual a esto, ¿no? Igual a derivada de Z con respecto a R por DN. Entonces, lo único que hice fue pasarlos al otro lado izquierdo que dependían de Y. ¿Sí? Ahora vamos a vamos a actualizar. De Y, vamos a actualizar de Y. Nos factorizando, ¿qué vamos a tener? Ya, nos factorizamos. Factorizamos de Y. De Y, ¿qué va a quedar acá? 1. 1 menos qué cosa? Menos derivada de Z con respecto a Y. Más la propensión marginal a importar. ¿Sí? Hemos factorizado. Igual a derivada de Z con respecto a R por DN. Ahora, DN sobre DY. Esto va a ser la pendiente de la curva Y. ¿A qué es igual la pendiente de la curva Y? Bueno, va a ser igual a todo esto. 1 menos derivada de Z. Bueno, a todo esto. Esto que está multiplicado pasa a dividir. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ahora, analizando cada uno de los términos, la pendiente de la curva Y es menor que 5. Esto es la pendiente de la curva Y. A ver, por ejemplo, dice, sí. para que sea menor a 0 debería ser el diferencial de Z respecto al diferencial del ingreso mayor, no creo que sea lo negativo. Sí.
Ya, entonces, eso está pendiente de la curva Y. Ahora, ustedes en macroeconomía 1 han debido hacer esto, y la única diferencia, esto es una economía abierta. ¿Cuál es la diferencia entre la pendiente de la curva Y de una economía abierta, esta, y la pendiente de la curva Y de una economía cerrada? La única diferencia es este término. En una economía abierta, lo nuevo es esto. ¿Y cómo se denomina? Propensión marginal a importar. Antes, en una economía cerrada, cualquier incremento en el ingreso se destinaba a comprar bienes nacionales. Entonces, cuando la economía está cerrada, el impacto de cualquier política es mayor, porque todo se gasta en bienes nacionales. En una economía cerrada, abierta, ahora una parte del incremento del ingreso se destina a bienes importados, se filtran vía importaciones. Se filtran. Cuando el gobierno de Áñez y Arce Catacora, bueno, Áñez, bono familia, Arce Catacora, bono contra el hambre, las familias bolivianas, ¿qué es lo que hicieron? Compraron no bienes nacionales, sobre todo bienes importados porque eran más baratos. No lo estoy culpando. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta el ingreso en una economía abierta, parte de ese incremento se filtra vía importación. Entonces, genera fuentes de empleo y producción para los argentinos, no para los bolivianos. Por eso dice que se filtran. Ese término es. Por eso, entonces, a ver, S derivada de Z, a ver acá está. La derivada de Z con respecto a Y, la derivada de Z con Y, es la suma, hace rato decía, la suma de las propensiones marginales al consumo y a la inversión, ¿no? Derivada de Z con respecto a las N, es la suma de las derivadas parciales del consumo y de la inversión con respecto a la tasa de interés. ¿Ya? Sin embargo, ahora aparece en el numerador este término, derivada de las importaciones con respecto al ingreso, la propensión marginal a importar, indicando que ahora una parte del incremento del ingreso se destina a comprar bienes importados. Por esa razón, gráficamente, en una economía abierta, la curva Y es más vertical. Es más vertical porque en una economía abierta el impacto es menor. Porque ahora, cuando aumenta el ingreso, no todo el incremento en el ingreso se destina a bienes importados. Una parte se destina a comprar bienes no. Ahora, en economía abierta, una parte del incremento del ingreso se destina a comprar bienes importados. Entonces, IS' es la curva IS de una economía abierta, que es más vertical. Es más vertical mostrando que el impacto es menor. ¿Por qué es menor el impacto? Porque ahora una parte del incremento del ingreso se destina a bienes importados. Antes era todo a producto nacional, ¿no? Eso es. Nos hemos demostrado, cuando analizando cada uno de los términos de la curva IS, se demuestra que la pendiente de la curva IS es negativa y es más vertical. ¿Ya? Eso. Ahora, subtítulo, a ver, ¿alguna consulta sobre esto? A ver, ahora, preguntas en el profesional. Ya sabemos la curva IS. La curva es una economía abierta, se desplazará hacia la derecha. Bueno, la curva IS se desplaza hacia la derecha cuando disminuye la tasa impositiva. Si disminuye, a ver, recuerden, en el equilibrio, Y es igual a qué cosa?
acepta las exportaciones menos importaciones. ¿Y Z qué incluye? Consumo más inversión más gasto público. Entonces, la curva YS, ¿cuándo se va a desplazar hacia la derecha? Cuando aumentan a la izquierda los componentes. Por ejemplo, la curva YS se va a desplazar hacia la derecha, por ejemplo, cuando disminuye la tasa impositiva. Antes el IVA era 13%. Familias, cada vez que compraban algún bien, por 100 bolivianos, ¿cuánto pagaban de impuestos? 13 bolivianos. Ahora el IVA va a ser 1%. Ahora, por cada 100 bolivianos que van a comprar, ¿cuánto van a pagar de impuestos? Un boliviano. ¿Cuántos bolivianos se han liberado? 12 bolivianos. Familias, ¿a qué van a destinar esos 12 bolivianos? A incrementar su consumo. Entonces, cuando disminuye la tasa impositiva, aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. La curva ya se desplaza hacia la derecha. La curva ya también se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el gasto público. Cuando sube el precio del resto del mundo. Si sube el precio del resto del mundo, aumentan las exportaciones. Entonces, es pregunta de examen y está en la tarea. La curva se desplaza hacia la derecha en todos estos casos. Cuando aumenta el ingreso del resto del mundo, aumentan las exportaciones. Y si aumentan las exportaciones, aumenta la demanda agregada. La curva se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, la curva se desplaza a la derecha en todos estos casos. Subtítulo: equilibrio de la balanza de pagos. Bueno, solamente tenemos 4 minutos, pero a ver lo siguiente. Subtítulo: equilibrio de la balanza de pagos. Hemos dicho que la balanza de pagos tiene dos componentes: balanza cuenta corriente y balanza cuenta capitales. Ya, entonces, vamos a definir el saldo de la balanza de pagos. Como la suma, fíjense acá, vamos a definir SP, el saldo de la balanza de pagos, como la suma de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, más los movimientos autónomos de capital, expresadas en moneda extranjera. ¿Ya? Esto es el saldo de la balanza de pagos. ¿Qué es? La suma de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, más los movimientos F, más los movimientos autónomos de capital, expresadas en moneda extranjera. Cuando la balanza de pagos está en equilibrio, cuando esto es igual a 0. ¿Ya? Muy bien. A ver, ustedes ya saben, exportaciones, importaciones, ¿de qué depende? Lo nuevo es F. F son movimientos autónomos de capital, que no dependen de la evolución de capital. Bueno, F, ¿de qué depende? Del diferencial entre la tasa de interés doméstica y la del resto del mundo. A ver, escuchen muy rápidamente esto. Supongamos, les decía ayer, que tienen $1 millón. En Bolivia, la tasa de interés que están pagando, supongamos que es 1%. En el resto del mundo les pagan 10%. ¿Dónde van a colocar su $1 millón? ¿En Bolivia o en el resto del mundo? El resto del mundo es 10% más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a salir capitales de Bolivia. Van a salir capitales de Bolivia al resto del mundo. Y van a entrar capitales al resto del mundo. Entonces, ¿qué F es? Entrada y salida de capitales. Que entren o salgan capitales, ¿de qué depende? De la diferencia entre la tasa de interés doméstica R y la tasa de interés del resto del mundo. ¿Ya? Ahora con eso termino. Cuando existe la balanza de pagos está en equilibrio, la balanza de pagos está en equilibrio cuando
La suma, cuando el saldo de la balanza de pagos es igual a ¿cuánto? A cero. Entonces, existe equilibrio en la balanza de pagos cuando el saldo de la balanza de pagos es igual a cero. ¿Eso qué significa? Que en la balanza comercial las exportaciones son iguales a las importaciones. ¿Eso qué significa? Que ni entran ni salen capitales. ¿Ya? La siguiente clase vamos a continuar y vamos a mostrar que la balanza de pagos tiene pendiente positiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar totalmente la condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, diferenciando, vamos a mostrar que la derivada de la balanza de pagos, acá está, es mayor que cero. A ver, para terminar ahora sí. Esto es gráficamente la balanza de pagos, que tiene que costar pendiente o positiva. ¿De qué depende? Del tipo de cambio, precios del mundo, precio doméstico, precios del mundo, y el asterisco. ¿Ya? Quedemos acá. Y después, ¿qué es lo que nos faltaría? El mercado de dinero, LN, en una economía abierta. Bueno, con eso termino. Ahora sí, con eso termino. ¿Cuándo vamos a decir que la economía abierta está en equilibrio? Cuando los tres mercados, curvas, ISLM y balanza de pagos, estén en equilibrio. Cuando las tres curvas se intercepten. ¿Ya? Quedemos acá.